Hola chicos, bienvenidos nuevamente a sus clases de matemática. Como si nada, llegamos ya al final de la semana, día viernes 9 de abril. Viernes 9 de abril, se pasó rápido la semana, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar nuestra clase. Hemos estado trabajando los cuadriláteros, los paralelogramos y hoy vamos a ver el tema diagonal de un cuadrilátero. Así que los invito a que saquen sus libros, el libro de texto y el cuaderno de ejercicio y se ubiquen en este tema, diagonales de un cuadrilátero. Observa cómo se unieron los vértices opuestos en cada cuadrilátero. El vértice opuesto de D es B, el vértice opuesto de C es A. Si ustedes se fijan, esos vértices los han unido. Si la línea que une los dos vértices opuestos de un cuadrilátero se llama diagonal, encuentra las características de sus diagonales. ¿Cuáles son las características de estas diagonales? Elabora una tabla para identificar las características de las diagonales en los cuadriláteros. Eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Ahora, la solución de esto o la explicación es la siguiente. Primero encuentra las características de las diagonales de un rombo. Y aquí tenemos un rombo y se trazan las dos diagonales. Podemos observar que se unen en un punto y forman un ángulo. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo son los ángulos? Son ángulos rectos, ¿verdad? Entonces, las diagonales de un rombo forman ángulos rectos. ¿Y cuántos ángulos rectos forman? Forman 4. Miren, 1, 2, 3, 4. Elijo otro cuadrilátero. El rectángulo. Miren, elijo otro cuadrilátero. Y ahora vengo y dice, al cortar las diagonales, todas las partes son de igual longitud. Si yo corto, ¿verdad? Todas las partes de este rectángulo con una tijera, todas van a ser, dice, de la misma longitud. Las diagonales no son perpendiculares, dice, o sea, que estas diagonales, si ustedes se fijan, ¿verdad? Ya no son como estas que formaban ángulos rectos. Estas ya no. Estos son ángulos, ya estos son dos ángulos menores de 90 grados y estos dos son ángulos mayores de 90 grados. Entonces, solo aquí en estas dos figuras podemos encontrar, miren, que en la del rombo las diagonales forman 4 ángulos rectos, o sea que miden 90 grados. Y que todos sus lados al cortarlos van a ser iguales, pero en el rectángulo encontramos que no forman, estas líneas son perpendiculares. Y en la del rectángulo encontramos que ya no forman líneas perpendiculares y forman dos ángulos de 90 grados, menores de 90 grados y dos ángulos mayores de 90 grados. Esas son las características de las diagonales de estas dos figuras. Ahora, sigamos. Vamos a la siguiente página. Ahora, elaboro el cuadro o la tabla. Y aquí está la tabla. Las diagonales, dice, tienen la misma longitud, solo serían las del rectángulo y la del cuadrado. La del rombo, paralelogramo y trapecio, no. ¿Las diagonales se cortan en el centro? Sí, ¿verdad? Estas sí, solo la del trapecio no. Y las diagonales son perpendiculares, solo sería la del rombo y la del cuadrado, que son las que forman ángulos de 90 grados. Se llaman diagonales a las líneas que unen dos vértices opuestos. Las diagonales tienen diferentes características en cada cuadrilátero, o sea, dependiendo del cuadrilátero al que le vamos a trazar las perpendiculares, así son las características de las diagonales. Nosotros podemos decir en nuestro lenguaje común que las diagonales son dos líneas en cruz, por ejemplo, ¿verdad? Pero recordemos que pueden ser así, como nosotros decimos, dos líneas en cruz, pero la característica principal es que unen dos vértices opuestos, este
con este y este, por ejemplo, no me va a salir tan recto, ¿verdad? Pero este con esta, ¿verdad? Entonces, solo que tienen que ser líneas rectas. Entonces, estas son, que esa es la característica de las diagonales. Escribe el nombre de la figura que se forma en cada par de diagonales. Aquí ustedes pueden unir las líneas para formar la figura y aquí a la par le ponen qué tipo de figura es, si es un rombo, si es un cuadrado, si es un paralelogramo, un trapecio, ¿verdad? Etcétera. Identifica cuál o cuáles de las características de la tabla 1, 2 y 3 cumple cada figura. Entonces aquí ustedes van a poner, las diagonales tienen la misma longitud, las del trapecio, las diagonales se cortan en el centro, las diagonales son perpendiculares, aquí ponen sí, pueden poner los números, solo pueden poner 1, 2, 3 o 1, 2, 1, 3, si solo cumplen la característica número 1 o si solo cumplen la característica número 3, etc. Y luego lo van a hacer también con el trapecio, ¿verdad? Trazan, miren, este va a ser el vértice D con el vértice A con el vértice B. Ay, se me salió muy panto. Lo vamos a volver a hacer. El vértice D con el vértice B y el vértice A con el vértice C. Entonces ahora al trazar las diagonales, ¿verdad? Al trazar esta diagonal, vamos a borrar este. Al trazar estas diagonales, ¿cuál de las tres características cumplen? La 1, la 2 o la 3, si cumplen las 3, le colocan aquí los 3 números. Si cumplen solo 2 características, escriben cuál de estas 2 características. Luego nos vamos para el cuaderno de ejercicio. Igual con el tema diagonales de cuadriláteros. Y la vamos a trabajar también. Construye un cuadrilátero con las medidas dadas y clasificarlo por paralelismo de sus lados. O sea, van a poner qué tipo de cuadrilátero es este, si es un trapecio, un trapezoide, un rombo, un romboide, etc. Este lo vamos a hacer aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la escuadra. Es el tema que estuvimos viendo el día miércoles y el día jueves. Así que ustedes ya pueden hacer un trapecio con regla, escuadra y transportador. Así lo vamos a hacer en este cuadro. Y luego vamos a hacer la actividad 1 y 2, que es siempre de las diagonales. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer el día viernes, hijos. Que el Señor les bendiga.